Hola chicas, en esta ocasión vamos a analizar esto que se denomina entorno Paint. Básicamente con este entorno, en teoría, nosotros pudiéramos dibujar, ¿no es cierto? Ilustrar como que convencionalmente lo pudiéramos estar haciendo, digamos, en Photoshop o en Illustrator. Sin embargo, no es lógicamente ese el propósito de la herramienta y más bien tiene otras funcionalidades, ¿no es cierto? Entonces, para explicarles y para que me entiendan mejor cuál es el contexto de esto, vamos a crearnos un nuevo documentito, ¿no? Entonces voy a cerrar esto, ¿no es cierto? Voy a importar, ¿no es cierto? Un elemento, control I. En este caso, vamos a seleccionar esta imagen, ¿no es cierto? Es este PNG que ya les tengo preparados aquí. ¿No es cierto? Este les voy a dejar en la descripción para que no tengan que estar recortándole y todo eso, ¿no? Entonces voy a importarle, ¿no es cierto? Y vamos a arrastrarlo, ¿no es cierto? Yo creo que no hay ningún problema arrastrarle directamente hacia el icono de la composición para tener una composición que se ajuste a ella, ¿no es cierto? Si quieren, activan el tablero de ajedrez para que vean la transparencia, ¿no es cierto? Cómo se está ejecutando esto. Ahora bien, para entender el entorno Paint y para sacarle el mayor potencialidad, nosotros tenemos que cambiar el espacio de trabajo. Entonces nos vamos al menú superior a donde dice ventana, vamos a espacio de trabajo, Window Workspace, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar el entorno Paint o pintar. El entorno Paint o pintar básicamente lo que hace, ¿no es cierto? Y por lo que es importante trasladarnos a este entorno es porque nos genera dos ventanas simultáneamente, ¿no es cierto? Que parecen bastante similares. Estas ventanas nos van a servir para lo siguiente. Si es que yo doy doble clic en el elemento, ¿no es cierto? Aquí nosotros lo vamos a poder encontrar en como es básicamente de una manera similar a la parte lateral. Sin embargo, en esta ventana, ¿no es cierto?, que se denomina capa, es en donde nosotros vamos a realizar el flujo de trabajo. O sea, aquí vamos a retocarle, manipularle y acá en la primera ventana es donde vamos a ver el resultado final. Pero previo a esto, previo a trabajar con esta mascarita, yo voy a recomendarles que vamos a crearnos una nueva capita y ahí les voy a explicar una situación, ¿no? Básicamente para que se entienda cómo es el trabajo de el Paint. Si yo me voy, ¿no es cierto? Y nos vamos a capa, nuevo, sólido, ya saben, nosotros tenemos un sólido nuevamente. Vamos a seleccionarle un sólido blanco, puede ser, para que podamos tener un espacio, un entorno para dibujar. Aceptamos y vamos a darle doble clic sobre el sólido, ¿no es cierto? Así mismo para que se visualice desde acá. Fíjense en que en este momento, ¿no es cierto? El entorno Paint también lo que nos hace es priorizarnos esta área, ¿no es cierto? Esta pestaña o este panel en el cual nosotros podemos apreciar el, cómo es esta barrita de herramientas, ¿no es cierto? Esta barrita de pintura. Que básicamente, si ustedes se dan cuenta, por el momento no se activa. Yo le voy a mover un poquito para verle mejor. Básicamente, si ustedes ven, como les dije, no se activa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que recurrir a estas herramientas para que se habilite. Entonces, si damos clic en la herramienta del pincel, vamos a ver que acá no pasa nada en la primera ventana, pero en la segunda sí se habilita, ¿no es cierto? Entonces allí nos damos cuenta que es en esta área donde nosotros tenemos que dibujar. Miren, entonces aquí básicamente yo puedo rayar. Una condicionante o algo que tenemos que tomar en consideración cuando nosotros damos clic y rayamos, ¿no es cierto? Se genera este trazo. Si nosotros soltamos y volvemos a rayar, ¿no es cierto? Presionando el clic, se va a generar otro trazado. Los trazados, como en anteriores circunstancias, ¿no es cierto?, se van registrando en la capa, ¿no es cierto? Si ustedes presionan, así como en los puppets, dos veces seguidas la tecla P, así rapidito, P, P, van a
acceder, ¿no es cierto?, a las opciones pintar. Fíjense que yo aquí por el momento tengo dos pincelar, pincelar 2 y pincelar 1. Creo que en inglés se encuentra como brush 1 y brush 2. Entonces, allí está, ¿no es cierto? Cada brush, ¿no es cierto?, cada pincelar hace alusión a cada vez que di clic y solté el clic y volví a presionarlo. Miren, si es que ahora, bueno, digamos que cambie de color para que se diferencie un poquito las cosas. Miren, si es que yo ahora nuevamente vuelvo a dar clic, ¿no es cierto? Y pinto y suelto, se me va a crear otro pincelar. Ahora, ¿cuál es cuál es la particularidad que tiene esto? Digamos que yo selecciono el primer pincelar, que es el pincelar 1, digamos, que es la primera raya que realicé. Si le tengo presionado y trazo, ¿no es cierto? Trazo seleccionado ese pincelar, lo que me hace es reemplazarme, ¿no es cierto? El pincelar anterior, ¿no es cierto? Y actualiza sus cambios con el nuevo trazado que hice. Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado si es que no es lo que quieren hacer, que no esté seleccionado absolutamente nada. Pues, si quieren dar clic nuevamente en el denominador general, en la capa, ¿no es cierto? Desde arriba, ¿no es cierto? Para que no esté seleccionado ningún pincelar. Ahora, estos pincelar, lógicamente, como cualquier recurso de After Effects, es manipulable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, despliego, ¿no es cierto?, un pincelar, ¿no es cierto?, y me voy a sus opciones de trazo, voy a encontrar estas opciones, ¿no es cierto? Estas opciones de aquí son las que puedo manipular, que básicamente es todo lo del trazado. En primera instancia tengo inicio, fin, que si es que yo muevo esto, ¿no es cierto?, puedo animarle. Recuerden que para moverlo desde pantalla, a pesar de que esto ya lo hemos hecho muchas veces, dan clic, tienen presionado el clic sin soltarlo, arrastran izquierda, derecha, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, con esto, yo puedo animar cómo se va creando el trazado, que lo vamos a utilizar bastante, ¿no es cierto?, en el siguiente ejercicio que vamos a realizar. Esto, ¿no es cierto?, es prácticamente lo mismo lo que hace el fin, pero de una manera inversa, ¿no es cierto? Entonces, el color también evidentemente se puede animar. Si yo, por ejemplo, activo aquí un fotograma clave, me voy un poquito más adelante y digamos que yo quiero que cambie de color este pincelar y acepto después de haber generado el fotograma clave. Fíjense en que evidentemente se va cambiando. Entonces también lo que quiero que tomen en consideración es que aquí nosotros estamos visualizando de mejor manera el resultado final. Básicamente este entorno, como les decía, es el lugar en donde nosotros vamos trabajando. ¿No es cierto? A ver, me voy acá, ¿no es cierto? De pronto cambio otra vez el color del trazo. Y eso lo podemos hacer cuantas veces ustedes quieran, ¿no? Miren, ahora ya cuando presiono barra espaciadora no se ve acá, solo se ve acá cómo va cambiando las cosas. Ya, otras cosas también que podemos cambiar y animar también es el diámetro del trazado. El ángulo, esto básicamente no cambia, esto es más como para tabletas gráficas. Sí, la dureza, ¿no es cierto?, que es el feather. La redondez, ¿no es cierto?, de la línea, si queremos que termine más en redondo o más compacta, ¿no es cierto?, el espaciado, que es como la continuidad del trazado. Estos canales ya les explico un poquito más adelante. El, la opacidad y el flujo, ¿no es cierto?, que sería la continuidad. Ya, entonces con esto nosotros nos damos cuenta, con esto pueden hacer un montón de cosas. Ustedes vayan imaginándose que nomás ustedes pueden pintar con esto y que les sirva para motion graphics. Esto con tableta gráfica es genial, ¿no? Bien, ahora voy a ocultarles esto ya que les expliqué la parte introductoria. Si es que quieren también lo borran, presiono delete, lo borramos y vamos a este ejercicio. Aquí en la parte lateral, que es la parte de trabajo, asimismo voy a desactivar el tablerito de ajedrez. Voy a activarlo, perdón, para que podamos ver el, cómo está constituido por una transferencia, ¿no es cierto? O sea, es transparente el objeto. Ya, verán. Nuevamente voy a coger el brush, ¿no es cierto? Fíjense en que por el momento, ¿no es cierto?, lógicamente, si es que yo selecciono la capa y pinto sobre ella,
lo que me hace es, evidentemente, me pinta, ¿no es cierto? Hasta aquí mayor misterio no hay. Sin embargo, nosotros vemos que en la parte lateral tenemos un parámetro que dice canales. En canales dice que está por defecto RGBA, que hace alusión a los canales, ¿no es cierto?, de colores lumínicos del rojo, verde y el azul, ¿no es cierto?, RGB, y la A hace alusión a un alfa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo pinte, ¿no es cierto?, sobre mi realización, lo que está haciendo es pintarme tanto la imagen como su relleno, ¿no es cierto? O su hueco, como pudiéramos decirlo, porque es transparente. Sin embargo, si es que nosotros cambiamos esto, y aquí viene lo interesante de esta situación, si nosotros cambiamos este parámetro en vez de RGBA y seleccionamos RGB, vamos a ver que cuando nosotros pintemos, fíjense, se pinta únicamente sobre el área de imagen. No se expande, ¿no es cierto?, el trazado hacia el área transparente, ¿no es cierto?, hacia el área que no contiene dibujo. ¿Esto para qué nos sirve? Regularmente esto se utiliza bastante también para maquillaje digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que en esta imagen yo quiero delinearle un poquito los ojos, los labios, etcétera. Entonces voy a ubicarme el cabezal de tiempo al inicio porque esa es otra cosa. Los Paint nos crean estas mismas barritas, ¿no es cierto? Pero estas barritas se ubican desde donde está el cabezal de tiempo. Entonces si es que está acá, quiere decir que previo a esto, ¿no es cierto?, cuando nosotros pintemos esto va a estar completamente vacío, no va a haber nada. Entonces voy a ubicar el cabezal de tiempo al inicio y vamos a ver qué hacemos. Entonces, voy a delinearlo. Bueno, lógicamente yo no soy muy bueno para maquillar, pero ahí le damos. Entonces voy a cambiarle el diámetro de la brocha. Por un acaso esto a veces dependiendo de los monitores está un poquito oculto. Le amplían nada más el panel para verle o mueven la barrita, ¿no? Aquí tenemos entonces el diámetro de la brocha. Le voy a hacer más pequeñito. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el color, si ustedes lo desean, ¿no es cierto? Digamos que empiezo con un matiz azul. Y aquí vienen nuevamente los modos de fusión. Modos de fusión, entonces los mismos que habíamos visto anteriormente, pero por ejemplo selecciono un aclarar o un overlay, por ejemplo, y miren, el momento que pinte es como que estoy maquillándole, ¿no? Obviamente esto cambia de acuerdo al elemento que yo coloque. Miren, superponer, de pronto le voy a coger un colorcito más fuerte para que se vea mejor. Allí sí. Miren, entonces estoy delineando. Ya he pintado, ¿no es cierto?, esta parte. Digamos que voy a pintar este otro ojo también. Ya, digamos que pinto este otro ojo. Digamos que ahora le pinto la parte de los labios. Al B de Vendetta. A ver, entonces aquí hay que tener un poquito más de cuidado que no se nos traslape a la parte de arriba. Y ahí digamos que está. Miren, entonces con esto le he delineado, ¿no es cierto?, la máscara. Esto obviamente el propósito que tiene es la animación. Entonces ya saben, si yo presiono dos veces rápido la tecla P, 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 ¿no es cierto? Ahí tenemos los pincelares que hemos generado, los brush. Y si yo despliego, por ejemplo, el brush 1, ¿no es cierto?, que hice, opciones de trazado. Aquí puedo decir que inicio esté al 100%. Fíjense en que haya desaparecido completamente. Voy a dar clic. Voy a moverme en el tiempo. Y voy a presionar 0. Ya, entonces allí está, ¿no? Presiono barra espaciadora. Miren, ¿no es cierto? Ahí se está pintando. Ya, entonces, como les decía, fíjense en que cada pincelar tiene su barrita. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le ubico a la barrita, le arrastro desde acá, entonces evidentemente asimismo no voy a tener ninguna acción y las acciones van a empezar desde allá. Bien, entonces voy a hacer el resto con las otras, ¿no es cierto? Opciones de trazo, por ejemplo, le voy a decir al inicio que esté al 100. Activo fotograma clave. Me muevo un poquito en el tiempo y le digo que aquí se completa regresándole al 0%. Y en la otra también me regreso y voy a hacer lo mismo, ¿no? Para más o menos que entendamos el contexto de esto. Ya, entonces activo, inicio. Muevo al 100%.
A ver, estaba al 0. Sí, ya. Entonces en este momento se va delineando, ¿no es cierto? Las cosas, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos realizado. Ya, a ver, me falta, parece que uno, que es este. A ver, este, ¿qué pasó? Que este al inicio le hice al revés. Este tenía que ser al 100 y esto tenía que ser al final al 0. Eso es lo que pasó. Ya, bien, entonces ahí están, ¿no es cierto? Se van pintando los elementos. Ya, entonces voy a ocultar momentáneamente las opciones de cada pincelar para verle, ¿no es cierto? Y definirle que cada trazo yo quiero que vaya apareciendo en tiempo distinto. Entonces, por ejemplo, le selecciono el 2 y le digo que empiece acá, ¿no es cierto? Le selecciono el 3 y le digo que empiece acá. Es la manera más fácil de hacerlo. Si presiono barra espaciadora, claro, va a aparecer cada uno después de que termine el otro. ¿Sí? Entonces, esas son básicamente las formas, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros podemos intervenir una imagen con ello. Y a partir de esto, vamos a ver un ejercicio más complejito. Este sí es largo, largo, dependiendo que también ustedes quieren que quede, lógicamente. Entonces, este ejercicio, básicamente lo más largo considero que es de hacerlo es el trabajo en el Photoshop. Para esto, yo les recomiendo que tengan, ahorita me fui al Photoshop, ¿no es cierto? Les recomiendo que para esto tengan descargada una pintura, ¿no es cierto? O si es que ustedes tienen pinturas, lógicamente, que ustedes hayan hecho y quieran realizar con esto el trabajo, obviamente pueden hacerlo, pero este sí es un deber un poquito largo. Entonces este es uno de los deberes que voy a tomar en consideración más como resultado para las calificaciones parciales. Verán, básicamente, como les decía, el hecho de que nosotros trabajemos en el entorno Paint lo que nos hace es emular que algo se está pintando. En este sentido, esto a mí me gusta bastante este ejercicio porque puede servir para galerías para ir denotando, ¿no es cierto?, mostrando un trabajo que se va generando o efectuando. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no es cierto?, la Venus del Botticelli y voy a hacer lo siguiente. Básicamente lo que voy y vamos a irle colocando es por partes, ¿no es cierto?, cada elemento de de la realización. Entonces, después esto, ¿no es cierto?, se va a ir guardando por capas y vamos a hacer una emulación en el After Effects como que se va apareciendo, o sea, como que ustedes van pintando digitalmente y van apareciendo cada trazo. Ya. Como les decía, el trabajo más largo es en el Photoshop. Yo por ello solo voy a hacerle una partecita nada más para que ustedes entiendan mejor las cosas, pero obviamente ustedes en el trabajo final, que este sí les voy a dar bastante tiempito para que lo realicen, sí le voy a sí lo vamos, sí tienen que hacerlo completito, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, ¿no es cierto? Voy a seleccionarle, por ejemplo, puede ser con el mismo herramienta de lazo. Por ejemplo, voy a seleccionar esto. Igual no es necesario que sea tan preciso la selección. Ya me van a entender por qué. Entonces selecciono, ¿no es cierto? Esta parte, por ejemplo, la misma Venus es la que voy a seleccionarle. Ya. Hasta acá, digamos. Ya. Entonces, una vez que he hecho esto, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer a continuación es copiarle, ¿no es cierto? Y pegarle en otra capa esto. Para ello doy clic derecho, primerito, ¿no es cierto? Control clic. Voy a poner un poquito de desvanecimiento. En inglés creo que lo encuentran como feather. Le voy a poner un desvanecimiento, sí, creo que de unos 5 píxeles está bien. Para que no se pase el contorno como que muy compacto. Ya, presiono control C, control V. Y esta capa lógicamente se me ha pasado arriba. Obviamente no vemos mayor diferencia porque tanto la imagen, la capa de arriba como la de abajo tienen a la Venus. Vamos a ver los resultados ahora. Verán, cuando yo seleccione, ¿no es cierto?, ahora este elemento, ¿no es cierto?, le voy a ocultar y voy a trabajar en esta capa. Para ello también le voy a desbloquear. Doy clic en el candadito para que se desbloquee. Y, por ejemplo, en algunos casos es más fácil que en otros, ¿no? En este, por ejemplo, yo ya lo estaba probando,
no está tan difícil. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte de acá. ¿Ya? Y esta parte, ¿no es cierto? Después de la conchita, después de eso, voy a seleccionar en edición, que tiene un comando directo que es Shift F5, pero la opción está aquí, edición, rellenar. Y en rellenar tenemos rellenar algunas cosas. Por defecto debe estar en negro, ¿no? Pero ustedes le van a desplegar y van a seleccionarle esta que dice según contenido o Content Aware. Una vez que seleccionan Content Aware, presionan aceptar, el programa empieza a hacer un cálculo y miren lo que hace, ¿no es cierto? El programa lo que me empieza a hacer, ¿no es cierto? Es un cálculo y me empieza a rellenar las partes, ¿no es cierto? Con lo que reconoce que es más aledaño. Entonces, obviamente esto hay que hacerlo algunas veces para que quede mejor. Yo le voy a poner nuevamente Shift F5. Ok, va quedando mejor. De pronto, si es que yo selecciono todo esto, me va a hacer un mejor trabajo. Allí nosotros tenemos que ir probando, ¿no es cierto? Entonces presiono Shift F5 y sí, perfecto. Miren, allí sí me rellena bastante bien la forma, ¿no es cierto? El contorno. Entonces allí básicamente ya no tengo ninguna parte. Otra vez Shift F5. Ya, allí, ¿no es cierto? Voy rellenando. Obviamente el rato que visualice nuevamente la Venus va a estar allí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí también lo que podemos hacer es copiar las flores, ¿no es cierto? Entonces las voy copiando. Voy a hacerle un poquito más, ¿no? Voy a copiarle las flores en otra capa. Control C, Control V, por ejemplo. Perdón, tiene que estar seleccionada la capa. Control C, Control V. Ya, allí está otra capa. Esto también lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿no? Cuando son cositas pequeñitas, puedo hacerle con esta herramientita que es como un curita, que tiene unas liñitas a los lados, ¿no es cierto? Este es el corrector puntual. Lo puedo hacer también así. Es básicamente la misma herramienta, pero con una selección más libre. Entonces, miren, por ejemplo, selecciono aquí y le desaparezco. Ya, es básicamente ese el trabajo, ¿no es cierto?, que vamos realizando. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo visualice la capa, allí va a estar, ¿no es cierto? De pronto, no sé si es que le hago esta también de una vez. A ver, le voy a seleccionar esto. Voy a hacer con un desvanecimiento, clic derecho desvanecer para que no se me vea muy áspero, control C, control V, ya le tengo en otra capa y esto de pronto le voy a hacer con Shift F5, ¿no es cierto? Según contenido que se vaya rellenando. Y miren, es bastante preciso, ¿no? El trabajo. Con control o comando D pueden deseleccionar, ¿no es cierto? Y vamos, aquí ya no me falta mucho. De pronto esto lo hago con este mismo pincel. Ya, sí, bastante bien me ha quedado. Que yo vuelvo a visualizar la conchita, está allí. Ya, entonces, con estos 4 capas voy a hacer el trabajo que les indico. Ustedes obviamente el trabajo lo tienen que hacer con muchas más capas, ¿no es cierto? O sea, el resultado básico final tiene que ser muy similar a la realidad. Eso es lo que tratamos de lograr. O sea, puede ser incluso en el mismo personaje, digamos que utilizan la misma Venus, pero prefiero que utilicen sus otros recursos, ¿no es cierto?, para tener algunas alternativas visuales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que solo en la misma Venus podemos tener un montón de capas, una capa para el cabello, ¿no es cierto? Otra capa, ¿no es cierto?, para la sombra, para la cara, ¿no es cierto? Y allí una capa para el ojo, otra capa para el otro ojo, o una capa a los dos ojos, otra capa a la boca, y así sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden irle pensando lo que van desarrollando. Ya, verán. Entonces, digamos que tenemos esto. Vamos a guardar, presionamos control S. Ya, esto es recomendable que esté guardado en formato Photoshop, TIFF o cualquiera de los que les despliegue capas. Yo prefiero el Photoshop porque me da un peso adecuado, ¿no es cierto?, para el ejercicio que vamos a hacer. Presionamos guardar. Ok, ya está guardado. Ahora nos dirigimos
al After Effects podemos hacerlo en en la misma entorno, ¿no es cierto? En el mismo proyecto que habíamos trabajado. Control I, selecciono el archivo de Photoshop, eso sí es súper importante. El momento que den clic, no le den doble clic por favor, porque aquí nosotros tenemos que ver unas opciones. Fíjense que el momento que doy un solo cliccito me dice importar como. Import as, ¿no es cierto? Material de archivo que a ustedes les va a salir como Photos, creo que es. Después dice composition o composición, retain layer size, conservando tamaños de capa o composición. Ya, este segundo es el que más me sirve porque lo que va a hacer es automáticamente va a crear una composición y en esa composición va a organizar las capas de Photoshop, ¿no es cierto? Como el archivo original. Entonces vamos a importar. Nuevamente me sale esta opción, ¿no es cierto? Importar tipo, ¿no es cierto? Import kind, creo que les dice en inglés. Y vamos a seleccionar capas editables, no fusionar capas porque si no nos sale como un solo archivo, no nos va a servir absolutamente de nada. Y está súper bien, ¿no es cierto? Composición conservando tamaños de capa, aceptamos y allí ya está mi archivo. Fíjense, ya aquí lo encontramos, simplemente le damos doble clic, ¿no es cierto? Le vamos a dar doble clic y lo encontramos acá. ¿Sí? En este sentido, claro, si es que están trabajando todavía con el archivo anterior, les va a seguir mostrando la capa, la capa o el archivo que intervenimos previamente. No hay ningún problema porque como nosotros vamos a trabajar por capas, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar doble clic en la capa que nos corresponde y, por ejemplo, voy a ocultar estas dos capas, ¿no es cierto? Y voy a empezar con la capa 3, que es esta, digamos. Ya, entonces, aquí nosotros tenemos dos alternativas. La primera alternativa, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tienen duración constante. Este es un trabajo manual que lo voy a hacer en este caso. En el otro les voy a enseñar otra alternativa para que ustedes vean cuál les sirve mejor. Si es que ustedes quieren, suben el diámetro y aquí en canales ahora vamos a seleccionar el canal alfa. El canal alfa lo que me hace ahora es, fíjense, en cada que yo pinto, ¿no es cierto? Lo que me va haciendo es ocultarme lo que he hecho. ¿Sí? Mire, ahí ha desaparecido. Voy a presionar control Z para que nuevamente le vean. ¿No es cierto? Está en alfa. Es importante que estén los canales, los colores de arriba en negro y blanco. Por defecto le sale así, ¿no? Entonces, voy a hacer nuevamente. Sin soltar el clic, ¿no es cierto? Empiezo a pintar. Arrastro, ¿no es cierto? Clic, clic, ¿no es cierto? Y empiezo a pintar. Tomen en consideración que como ustedes van a pasar los cursores es como se va a definir la forma en la que va a visualizarse el elemento. Ya, lo suelto. En este momento ha desaparecido acá. Presiono dos veces la tecla P, ¿no es cierto? Para desplegar el pincelar. Solo tengo uno, lógicamente. Voy a desplegar el pincelar, ¿no es cierto? Tenemos aquí opciones de trazo y nuevamente tengo el inicio y el fin, que es lo que habíamos visto anteriormente, pero en este caso el inicio está al 0% y voy a activar fotograma clave. Fíjense que el momento que lo hago, ¿no es cierto? Me indica cómo he generado el trazado. Voy a presionar 100, ¿no es cierto? Me voy a ir al segundo 1 o ustedes ven el tiempo que sea más pertinente para ello y voy a presionar el 100%. Ya, nuevamente vuelve a aparecer el elemento, pero fíjense ahora en esta capa cómo se va a mostrar. Mire, es como que se va pintando, ¿no es cierto? Como les decía, esto depende de cómo ustedes hayan generado el flujo del pintado. Mire, ahí va apareciendo. Me voy, ahora prefiero desde me voy ahora a la siguiente capa. Ya, la siguiente capa sería la capa 2. Bueno, lo voy a hacer con la capa 3 de una vez, que es que es la que tengo más elementos, ¿no? Que es la más visible, para enseñarles la otra parte. A ver, en esta parte les voy a enseñar esta otra categoría. Voy a dar doble clic en la capa para que se visualice acá. Aquí nosotros tenemos algunos tipos de duraciones. Esta duración que dice simulación de escritura, o creo que en inglés lo encuentran como write on, es una que les va a generar automáticamente fotogramas clave, pero hay que tener un poquito de cuidado con ella.
porque esta va a depender el tiempo en que va a generarse la animación del cómo ustedes cuánto se demoraron en trazar. Por ejemplo, aquí, a ver, le voy a hacer la prueba. Miren, aquí voy a tratar de hacer lo más rápido posible, ¿no? Voy a pintar y suelto. ¿Ya? Entonces, fíjense, el momento que yo he hecho esto, ¿no es cierto? Después de haber trabajado, aparentemente parece que no ha pasado nada. Pero fíjense que si es que yo presiono barra espaciadora, ¿no es cierto? Allí sí se está viendo el resultado. Si es que yo me voy a las capas, ¿no es cierto? Despliego o presiono dos veces la tecla P, ¿no es cierto? Allí me doy cuenta, ¿no es cierto? Que aquí tengo el pincelar y dentro del pincelar se ha generado en opciones de trazo un fotograma clave, pero esta vez en inicio y fin. Miren, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces se han creado fotogramas clave por defecto en esto. Miren, ahí está, miren, fotogramas clave, ¿no es cierto? Por eso se hace a la inversa de lo que hicimos anteriormente, porque este le está marcando en inicio y fin. Entonces, ¿cuál puede ser un inconveniente? Si es que nosotros nos demoramos mucho en el trazo, pasa cosas como lo que me pasó en este momento. Fíjense, aquí tengo mi primer fotograma clave, que es mi punto de partida cuando empecé a dar clic, pero acá no encuentro el otro fotograma. ¿Y es por qué razón? Porque mi realización, ¿no es cierto? Mi composición dura 5 segundos. Pero muy probablemente me demoré más de 5 segundos en pintar. Entonces hay que encontrarle. Bueno, hay dos maneras de hacerle eso, ya saben. La primera es irse al gestor de proyecto, seleccionar la composición en la cual estamos trabajando, presionar control K y darle más tiempo, ¿no es cierto? La segunda, bueno, esta le veo de pronto más pertinente de pronto, pero la segunda es mover la barrita hasta encontrar el fotograma clave. Y fíjense, acá, ¿no es cierto? Está acá, ¿no es cierto? Como un par de segundos más me he demorado. Y allí está mi fotograma clave. Entonces lo selecciono y lo regreso. Después vuelvo a reubicar la capa, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? ¿No es cierto? Mi línea de tiempo para tener lo que necesitaba. Entonces, en este caso, esto se está mostrando así. Obviamente, este caso, ¿no es cierto? En el último que hice la simulación de escritura, el proceso se hace a la inversa. ¿Cuál sería la solución? Muy fácil, colocar el fotograma final al inicio y el del inicio al final. O sea, invertir el orden de los fotogramas. Entonces voy a mandarle este acá y este acá. Ya. Para ver que estén, ¿no es cierto?, más o menos al tiempo que deseo, le voy a poner el segundo 1 el primer fotograma y el otro al segundo 2. Vamos a ver cómo está quedando esto. Claro, cuando ya vemos todo en conjunto se ve mucho mejor, ¿sí? De pronto este le doy más tiempo por niveles estéticos, ¿no? ¿Ya? Ahí está, miren. Entonces allí se van mostrando los elementos. Igual, fíjense, así mismo como en la simulación de escritura empecé a pintar desde arriba, entonces por eso, ¿no es cierto?, se muestra desde arriba el resultado final. Esto ustedes vean cómo se acomodan, ¿no es cierto?, cómo les parece que es mejor mostrar cómo mejor se habitúan a trabajar, si con simulación de escritura o con trabajo de duración constante. Por ejemplo, para este último elemento, como es rapidito, esta, la última, la rosa, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí, voy a activar de pronto constante. Este es muy pequeñito, este elemento. Entonces, voy a ponerle, a ver, acá, doble clic, ¿no es cierto? Le voy a pintar. Ubico el cabezal de tiempo al inicio, ya saben, porque si no la barrita de pintura se me va a generar desde el tiempo en el que en el tiempo en que he trabajado. Entonces le voy a pintar. Ya, ahí está. Nuevamente presiono, doy clic aquí, ¿no es cierto? Presiono dos veces la tecla P. Aquí está el pincelar, ¿no es cierto? Ya están las opciones de trazo. El inicio está al 0, ¿no es cierto? Y voy a ponerle acá y le voy a poner al 100. Ya, 100%. Listo. Entonces, este de pronto le pongo acá.
Obviamente sería una capa para cada rosa en este sentido, pero ya les voy a enseñar una opción que es más práctica para eso. Ya, entonces voy a ver cómo está ejecutándose esto. Viene y se muestra la rosita, ¿no es cierto? Sí, de fácil, ¿no es cierto? Ese último elemento se ve muy rápido porque es pequeñito. Ya, verán, voy a aprovechar este ejercicio para enseñarles la última función que tiene esta herramientita, que es la opción de clonar esta. Acuérdense como cuando en Photoshop ustedes tenían un elemento, ¿no es cierto? Por ejemplo, me estoy regresando en este momento a Photoshop y quiero clonarle, por ejemplo, las, las flores o algún elemento que ustedes tengan allí que quieran que se reproduzca en el espacio. Básicamente lo que hacíamos es irnos al tapón, ¿no es cierto? A la estampa. Poníamos un tamaño coherente del tamaño de la brocha, ya saben, dando clic derecho. Presionábamos Alt en el elemento que queríamos que se clone. O sea, en este caso, por ejemplo, esta rosa. Damos clic y clic, ¿no es cierto? Y lo seguíamos clonando. Ya. En este caso va a ser una cosa muy similar. Pero lógicamente esto me va a servir para animar. Por ejemplo, en esta capa, ¿no es cierto? Que yo tengo aquí, que es la que tiene los elementos a nivel más general. Voy a ocultarle un momentito el resto de elementos para poder ver mejor esto. Digamos que yo quiero clonar las rosas. Entonces, asimismo, me voy a dar doble clic, ¿no es cierto? Para tenerlo acá. Pero ahora me voy a la herramienta de tapón de clonar. Ahí dice su comando directo que es control V. Voy acá, ¿no es cierto? Y ahora las herramientas de diámetro, estas ya no me van a servir mucho, pero las herramientas de diámetro sí, ¿no es cierto? Porque con esto defino el tamaño que quiero que tenga el área de selección. Entonces, miren, por ejemplo, voy a colocarle cabezal de tiempo al inicio para no tener inconvenientes. Presiono Alt asimismo y digamos que quiero clonar este elemento. Alt clic, miren. Y ahora doy clic acá, ¿no es cierto? Y miren, lo voy creando. Miren, los voy creando. Miren, entonces allí voy reproduciendo cosas. Igual, presiono la tecla P, dos veces la tecla P, ¿no es cierto? Y allí tengo los clonados. Sino que creo que hice muchos clics. Voy a borrarle algunas capitas. Solo con delete nada más lo vamos borrando. Ya, entonces aquí están, fíjense. Entonces, igual, ¿no es cierto? Tienen las mismas opciones. Si es que quieren, ¿no es cierto? A ver, voy a ocultar estas para enseñarles otra opción más rápido, ¿no es cierto? Si es que quieren, miren, que en este momento despliegue todos de una vez. Si es que doy clic, ¿no es cierto? En una y selecciono otra, ¿no es cierto? O sea, selecciono todas de la misma categoría y despliego, se me van a desplegar las opciones de todas ellas. Ya, por ejemplo, en esta, que es el clonar 7, voy a ocultarle momentáneamente para ver cuál es este pedacito que tengo aquí. Le pongo inicio al 100, así igualito, ¿no es cierto? Le pongo inicio al 100, activo fotograma clave, me voy acá y le activo inicio al 0 y miren, ya apareció. Es un pequeñito, ¿no es cierto? Es una cosita pequeñita que le he hecho allí. Ya, le voy a hacer en asimismo inicio al 100, ¿ya? Inicio al 100, activo fotograma clave y le voy, ¿no es cierto? Y le marco acá y le mando a 0. Miren, entonces esta opción es como que bastante recomendable a utilizarle cuando nosotros tenemos elementos muy repetitivos. Miren, ahí está mostrándose. Entonces voy a mostrar todas las capas para ver cómo está funcionando esto. Y ahí aparecen los elementos de atrás, se va pintando esto, ¿no es cierto? Se va pintando el otro elemento. Entonces, básicamente, esas son las funciones del entorno Paint, ¿no es cierto? Me sirve para muchísimas cosas para trabajar. De pronto es una máscara, pero más interactiva esta, ¿no es cierto? Es más atractiva lo que me va mostrando. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de proyectar siempre, procurando que se vean lo más familiares y lo más acercado a la realidad los resultados que nosotros queremos proyectar. Entonces, chicas, por favor, lo que necesito es que en el trabajo, ¿no es cierto?, que esto van a efectuar, le hagan súper bien, ¿no es cierto? O sea, prácticamente tengamos un lienzo vacío al inicio, ¿no es cierto? Y
que de a poco, paulatinamente se vayan mostrando elementos, ¿no es cierto? Pero de a poco, por ejemplo, en este caso, como les enseñaba, digamos, en los personajes laterales, aquí primero, la, los pies de pronto en una capa, luego la manta, ¿no es cierto? Luego el pelo, ¿no es cierto? En otra capa la cabeza. Sí, es un trabajo bastante larguito, pero si es que lo hacen bien, créanme que van a sentirse satisfechos con su resultado final. Para esto sí les voy a dar bastante tiempito, les voy a dar más o menos como 15 días para que lo desarrollen. Y hay cualquier cosa, estamos hablando, chicas. Ya, entonces que les vaya súper bien. Y por favor, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya saben, quedo súper atento. Chao, chicas.